Así que, adelante, mi hermano. Muchas gracias, Miguel. Hermanos, el día de hoy vamos a estar viendo la carta de Romanos. Vamos a estar ahí en el capítulo 12. Vamos a estar viendo los primeros 8 versículos. Pero antes de eso debemos recordar que esta carta fue escrita por Pablo y lo que más destaca, lo que nos enseña esta carta es la justicia de Dios con nosotros, su pueblo, su familia. Vamos a estar viendo, como les dije, del versículo 1 al 8 y del capítulo 12. Y si nosotros hemos analizado la carta anteriormente, podemos darnos cuenta que siempre nos habla de la fe, de la justificación, de la justicia de Dios, el pecado que mora en nosotros. Esta es una carta que todo cristiano debería estudiar y debería comprender también, debería tener el entendimiento de que esta va dirigida a nosotros y cómo tiene que ser su iglesia, lo que somos nosotros. Así que, sabiendo eso, vamos a leer los primeros 8 versículos y de ahí los vamos a ir estudiándolo de cierta forma y los vamos a ir explicando. Ojalá sea de bendición para cada uno de ustedes y vamos, la idea de nosotros poder entregar la palabra y recibirla, siempre es que nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente, que es la forma que nosotros debemos estar. Y aquí en estos versículos nos podemos dar cuenta cómo debemos ser. Leamos, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Perdón. Aquí nosotros, antes de empezar a ver estos versículos e ir desarrollándolo, nosotros primero tenemos que dejar algunos conceptos claros. Aquí nosotros nos damos cuenta que aquí vamos a ver deberes que tenemos nosotros. Debemos saber qué es lo que es un deber. También debemos saber qué es la santificación, qué es la consagración. Y un deber para un cristiano
estos conceptos que vamos a entregar es netamente para un cristiano, porque para una persona que está fuera del cuerpo, fuera de la iglesia, es completamente diferente. Un deber para un cristiano lo definimos como un cumplimiento que nos han encomendado, pero no como nosotros pensamos, sino como Dios quiere que lo hagamos. Por eso es diferente a los deberes que pueda tener una persona que no es del cuerpo de Cristo. Para una persona, un deber, lo más probable se va a definir como una obligación de cierta forma, porque lo hacen por obligación. Nosotros no, nosotros aceptamos llegar a la iglesia, pertenecer a la familia, y nosotros cuando aceptamos eso, nosotros llegamos a ser un siervo, y sabemos que todo siervo es considerado que le pertenece al amo, y todo lo que hace esta persona, este siervo, es para siempre, para glorificar en el caso de nosotros a nuestro amo que es nuestro Dios. Nosotros eso lo debemos tener muy claro y siempre. También podemos ver algunos deberes en el Antiguo Testamento que se les daban está en el Levítico 23, ahí podemos ver unos deberes que Moisés le entregó a los levitas. Obviamente estos deberes fueron impuestos y entregados por Dios. Lo que hizo Moisés fue entregarle esta lista de cosas que los levitas debían hacer. Y recordemos, como les decía, que nosotros fuimos llamados para ser santificados, y cuál es nuestra meta, se podría decir, es llegar a una consagración. Santificar también debemos definirlo, y santificar para el hebreo, para el significado desde el inicio. Para ello el santificar tiene que ser igual que nosotros, estar separado para el propósito de servir a Dios. Esa es la santificación que nosotros debemos aprender. Y consagración tiene varios significados, pero todo tiene varias definiciones, pero todo siempre se significa lo mismo. Consagración viene de la palabra malei, que es del hebreo, y significa llenar, cumplir, rebosar, completar. O sea, si nos damos cuenta, nosotros cuando llegamos a un punto máximo, se podría decir, de santificación, nosotros nos vamos a poder consagrar, pero eso conlleva a toda una vida santa, una vida apartada para Dios. ¿Y por qué nombro estas cosas? Es porque en Romanos 2:12 nos enseña los deberes que nosotros, en forma individual, estos los versículos que leímos, para la forma individual de cada uno. Después del 9 hacia adelante, vemos deberes, pero en conjunto, para la iglesia completa. Los primeros 8 versículos son los deberes que cada cristiano, cada uno de nosotros, le debe a Dios, se podría decir. Y esto es lo que, los primeros versículos, esto es lo que Pablo nos muestra la voluntad que nosotros debemos tener. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por ahí podemos ver que Pablo nos llama a tener esa voluntad que nazca de nosotros mismos, que aprendamos a hacer las cosas por todo lo que Dios nos ha entregado. Si nos pusiéramos a estudiar toda la Romano anteriormente, nos podríamos dar cuenta cómo Dios nos apartó del mundo, nos santificó, nos justificó,
es todo un proceso para llegar entre comillas, al capítulo 12, que es donde nos enseña a consagrarnos, a rebosar, a llenar todo lo que hizo anteriormente hasta el capítulo 11, al final del capítulo 11. Nos muestra toda esa maravilla, todo ese proceso hermoso que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Y por eso la carta comienza con eso. O sea el capítulo 12 comienza así. Está diciendo que es como que estuviera diciendo, miren los capítulos del 1 al 11 y se darán cuenta. Una cosa así debemos verlo. Y nos empieza a exhortar hacia una vida cristiana conforme a lo que hemos obtenido, a lo que Dios nos ha entregado. Nos ruega, nos pide con rogativa de vivir de cierta manera, pero no a la manera que nosotros podemos soler vivir, sino que como Dios así lo quiere, así como nosotros aceptamos vivir en su familia, es así mismo como nosotros debemos comportarnos, así mismo como nosotros recibimos beneficios, también nosotros recibimos deberes. Y eso es lo que nosotros debemos entender y comprender. También nos recuerda que nosotros hacemos esto gracias a la misericordia de Dios, que se nos muestra de parte de Él. Y eso esa misericordia, no la podemos ver en Romano completo, pero específicamente la podemos ver en Romano 1, versículo 10. Se lo voy a leer, donde nos enseña eso específicamente, ese versículo, que dice 1:10, dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarnos algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Así que, y solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a nosotros mismos, mientras Él obra en nosotros. Eso debemos tenerlo bien en cuenta, y hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Eso debemos tenerlo siempre claro. Eso no se nos puede olvidar nunca. Así como estamos ahora reunidos, porque es nuestro deseo, y Dios nos ayuda a que esto sea así. Dios nos manda a reunirnos el día domingo, pero nuestro cristianismo no es solamente el domingo de 2 horas. Aquí estos versículos nos llaman a ser diligentes con lo que hacemos, con lo que decimos, cómo nos mostramos al mundo. Recordemos que nosotros somos esa lámpara que el mundo necesita. Y nosotros, para eso, debemos conocer nuestros deberes, como lo he estado diciendo todo el rato. Debemos conocer nuestros deberes para así poder agradar a Dios primeramente. Y así los hombres, las personas que estén alrededor de nosotros y no pertenecen al cuerpo, puedan acercarse a Él y llegar a ser como nosotros, a obtener lo que nosotros también obtuvimos, que es la vida eterna. Nosotros estamos ahora, en este momento, estamos en un proceso, pero es un proceso de vida. Quizás cuánto va a ser la vida de nosotros, 100 años, no sé cuánto será de cada uno, pero eso al final, si lo comparamos con la vida eterna, va a ser un momento, y ese momento tenemos que luchar, tenemos que trabajar en adorar y glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Después también nos dice que
que las personas del primer siglo, o sea, podemos recordar que las personas del primer siglo también, judíos y paganos, o, hebreos, habían de todo, prosélitos, sabían de lo que era un sacrificio vivo, como le dice en el versículo 1. Nosotros a lo mejor no lo entendimos mucho porque nosotros no tenemos esa cultura, nosotros nos fuimos enseñados de esa forma. Nosotros de cierta forma, nos criamos apartados de Dios y llegamos a Dios de cierta forma. Los judíos no fue así, ellos los criaban y mucho hasta el día de hoy su cultura es así. Le empiezan a inculcar la enseñanza, la ley de Dios de una forma de que ellos permanezcan en esa ley. Sabemos que hay muchas cosas que no es correcta, pero ellos, si nos vamos a ese punto, ellos se crían con Dios en sí, se crían con una adoración a Dios, esté bien o está mala, ya es su cultura, pero ellos empiezan con esto, y ellos entienden muy bien esta frase de que presentarse a Dios como un sacrificio vivo, y eso es lo que nosotros deberíamos entender de cierta forma. ¿A qué quiere decir eso? El sacrificio vivo es que nosotros actualmente debemos entregar todo lo que hagamos, debemos entregarlo para glorificar a Dios, para que llegue un olor fragante a Dios. Recordemos que los sacrificios siempre se elegía, bueno, como lo dice Génesis, se entregó un animal gordo, pero no habla de esa gordura de guatón, sino el gordo, que esa palabra de gordo que aparece en Génesis significa lo mejor de lo mejor. A eso se refiere cuando dice que entregó a un animal gordo, y entregó, es como decir, entregó al animal mejor de lo mejor que tenía. Es así como nosotros en el versículo 1 nos dice, ustedes tienen que presentarse de esa forma, ustedes se tienen que presentar, ojalá sin mancha. Es difícil, yo lo entiendo, es difícil no presentarse así, pero tenemos que luchar que eso se pueda hacer posible. A eso nosotros tenemos que trabajar. Por eso nosotros somos, les decía, empezamos con la santificación, nos apartamos para Dios. Ya nos apartamos para Dios porque ya no somos parte del mundo, sino somos parte de Dios. Y esa santificación, al apartarnos de Él, es porque vamos a hacer cosas para Él, cosas que le agraden a Él. Y eso nos va a hacer finalmente que nosotros podamos estar consagrados a Dios. Eso es lo que nosotros deberíamos estar luchando y trabajando para que eso sea posible, para que podamos llegar a ser hermanos, hijos de Dios consagrados. Eso es lo que Pablo siempre trató de hacer después de que fue bautizado, después que entendió el mensaje. Él luchó porque esto fuera así. De hecho, recuerden que todo lo que él tenía, todo lo desechó, todo lo echó por basura. Lo único que le interesaba era predicar el evangelio. Pero él, ¿de qué forma predicaba el evangelio? Él lo predicaba, lo andaba pregonando, pero con sus actitudes también lo hacía. Las actitudes que tenía Pablo y toda la gente que lo rodeaba quería ser como Pablo, porque él luchaba por eso. Él tenía muchas cosas, a lo mejor malas, pero él luchaba por eso. Y es así como Pablo aquí le dice a los romanos, usted es como, en el versículo 1 es como
ustedes ya son santificados, ustedes luchen por la consagración a Dios, entréguense como un sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. El culto racional podemos entender de que es un culto ¿cómo podría decirlo? Es un culto que razona. No es que voy a empezar a hacer cosas que no tenga que hacer, son cosas racionales las que nosotros hacemos. Son cosas que nosotros pensamos, sentimos y las hacemos siempre glorificando a Dios, pero de una forma racional. A eso habla del culto racional. En el versículo 2 podemos destacar que dice: no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. No, aquí nos advierte del mundo, de la cultura que estamos viviendo actualmente, así como ellos en el primer siglo estaban viviendo, a lo mejor la cultura en ese entonces era de cierta forma, que era completamente apartada de Dios. Asimismo, nosotros debemos verla, que nosotros la forma de pensar tiene que ser siempre agradando a Dios. Nosotros sabemos todas las culturas, entre comillas, que hay actualmente, todas las cosas que han aparecido actualmente. No porque nosotros vivamos en este mundo, tenemos que adoptar esas culturas, esa enseñanza. A lo mejor de cierta forma las podemos entender, pero no podemos estar practicándolas porque las demás personas las hacen. Es por eso que a nosotros nos dice que no os conforméis con este siglo, es como no conformémonos con este tiempo, no hagamos las cosas que la gente hace en este tiempo, sino seamos diferentes, porque realmente somos diferentes, somos apartados, somos hijos de Dios. No hagamos cosas que a Dios no le agraden, porque las cosas que no le agraden a Dios va en contra de Dios. Y yo creo que aquí, por lo menos nosotros, ninguno de nosotros quiere ir en contra de Dios. Y eso es lo que debemos entender en ese versículo. Y después dice: sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es contrario al conformismo que habla la primera frase. Dice lo opuesto es ser conformado a este siglo. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y el ser transformado está dentro del entendimiento que tenemos nosotros los cristianos. Debemos de pensar de una manera diferente, como lo dije anteriormente. Y ese transformados, súper potente esa palabra, esa definición. Porque antiguamente, cuando se decía transformado, esta palabra es metamorfo, la cual describe la metamorfosis, como todos sabemos, es el cambio que todas las mariposas lo tienen. Ellas tienen una metamorfosis. Ellos de algo, no sé cómo describirlo, pero de una larva pasan a ser mariposas. Imagínense, de una larva, que las larvas son feas o gusanos, no sé qué son, pasan a ser una mariposa. Imagínense el cambio que tenemos. Asimismo nosotros somos transformados. La misma palabra se utiliza para describir la transfiguración de Jesús en Marcos 9. Esa transformados es muy importante para nosotros que la entendamos. Así como la veía Pablo aquí y la vio en
y la dijo en varias oportunidades, era lo que él realmente entendía, que él tenía una transformación, un cambio, como decir, un cambio de 0 a 100. Ese es el cambio que nosotros debemos tener, debemos mostrar al mundo. La única forma que nosotros podamos cambiar al mundo es mostrándole cosas que realmente son, que en nuestra vida como cristianos puedan encontrar. Nosotros, la idea de nosotros de comportarnos así, obviamente es porque amamos a Dios, tenemos el deber y queremos que más gente se salve. Imagínense cuántos de nosotros tenemos a familiares que están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Y cuántos de nosotros quisiera que esas personas, esos familiares, estén con nosotros, sabiendo que van a gozar de una vida eterna, que no van a llegar a ese sufrimiento que nosotros conocemos. Es así como nosotros debemos mostrarnos, y esa demostración, ¿cómo lo hacemos? Haciendo esa transformación, aceptando esa transformación, aplicando esa transformación. Es así como nosotros debemos de vernos para el mundo. Así, todo lo que hagamos, como le he dicho, va a ser como con olor fragante a nuestro Dios, le va a llegar y va a ser agradable ese sacrificio que hagamos, porque va a ser para Dios primeramente. Imagínense sirviéndole a Dios, entregándole a personas, a Dios, cómo va a estar Él feliz y cómo vamos a estar nosotros felices, porque esas personas que nosotros decimos que amamos, están obteniendo la vida eterna. En otro lugar donde Pablo también utiliza la palabra transformación es en 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de la gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu Santo. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestra mente toma lugar mientras vemos el rostro de Dios, pasando de tiempo en su gloria, haciendo las cosas que a Él le gusta y haciendo su voluntad. Mientras somos transformados desde adentro, la prueba siempre va a ser evidente al exterior, mientras otros pueden ver la voluntad de Dios agradable y perfecta por medio de nuestras vidas. Nosotros somos el fiel reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Somos el ejemplo, debemos ser el ejemplo de lo que Él fue en el paso por esta tierra. Asimismo, nosotros deberíamos mostrarnos. Como siempre le digo, nosotros no deberíamos llamarnos cristianos, sino que la gente se debería dar cuenta que nosotros realmente somos cristianos. Y eso, la única forma de que la gente se pueda dar cuenta que nosotros somos cristianos y que hacemos las cosas que Cristo hizo, es siendo la voluntad de Dios. Es la única forma. Porque decir yo soy cristiano, lo único que hacemos es decirlo, pero si no lo hacemos, lo que estamos haciendo con esa persona que nosotros le decimos que somos cristianos y no lo hacemos, lo único que estamos haciendo lo estamos alejando de Dios. Porque le estamos diciendo yo soy cristiano, digo que hago tal cosa, pero hago una cosa completamente diferente y que no le agrada a Dios. Nos hace una persona mentirosa y una persona y aparte que no es agradable para los ojos de Dios. Por eso todas nuestras acciones y todo lo que nosotros hagamos siempre sea para eso, para adorar y agradar a Dios primeramente. Los demás pueden esperar. Yo no necesito hacer algo agradable a lo mejor para mi mamá si sé que estoy desagradando a Dios. No puedo decir, no, el domingo no voy a asistir a la iglesia
porque tengo el cumpleaños de mi mamá o de mi señora, o llegó mi mamá el domingo en la mañana. No, si yo hiciera eso, ¿yo a quién estoy agradando? A esa persona. ¿Y a quién estoy desagradando? A Dios. Y eso es lo contrario de lo que nos está llamando en estos versículos Pablo, lo que le está llamando también a los romanos en estos versículos. Está diciendo, ustedes ya pertenecen a Dios, usted haga las cosas que a Él le gusta, que a Él le interesa. En el versículo 3, hay una frase que dice a cada cual que está entre vosotros. A cada cual es que esté entre vosotros. La iglesia es un todo, es un cuerpo. Es un cuerpo. Y muchos tenemos un comercial. Pablo, a cada cual que esté entre vosotros. Pablo pronto aquí hablará de cómo se debe de ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y de antemano nos muestra una advertencia sobre la humildad que debemos tener. A menudo se levanta en aquello que se tienen en sí mismo como con talentos espirituales. Podemos leer, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que le repartió cada uno. Nosotros acá podemos darnos cuenta que nos va a empezar a decir de que a cada uno nos repartió dones. A lo mejor nosotros tenemos dones, cada uno tiene un don, pero no por eso el don, recordemos que algo que el Espíritu Santo nos ha entregado. No porque seamos mejor en eso o nos destaquemos por ese don, nosotros vamos a glorificarnos en eso. Recordemos que ese don fue gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, y no para glorificarnos nosotros, sino para glorificar a Dios. Por eso siempre, cuando nosotros practicamos ese don, que debería ser siempre, siempre tiene que ser con humildad. Nosotros siempre, todo esto que Dios nos ha entregado, siempre debemos hacerlo con humildad y no con soberbia. Nosotros no podemos, no sé, un predicador, a lo mejor claramente tiene el don de predicación, de exhortación, y gracias a Dios él lo tiene. Tiene que aprovecharlo para seguir glorificando a Dios, pero no puede entrarle soberbia porque él tiene ese don, porque a lo mejor tiene una forma de entender y de enseñar la palabra. No puede entrarle soberbia en ese sentido. Y eso es lo que aquí nos está diciendo Pablo. En los versículos 4 y 5 los vamos a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Nosotros aquí nos podemos dar cuenta que en un cuerpo tenemos muchos miembros, como siempre le hemos dicho, y todos los miembros son diferentes a otros. Obviamente, en algunos casos se van a repetir, a lo mejor como el cuerpo humano, hay dos manos. Aquí en la iglesia, a lo mejor pueden haber 2 o 3 predicadores, pero también tienen que haber 2 o 3 personas que sirven, o 2 personas o 3 personas que hacen otra cosa. Y nosotros al juntar todos esos miembros, hacemos
el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Lo importante es la unificación, es que todos somos uno, pero somos distinguidos dentro de su cuerpo. Independientemente seamos todos uno, cada uno se identifica de diferente forma, porque somos diferentes miembros del cuerpo. En el cuerpo de Cristo, como sabemos, como le hemos dicho siempre, como le hemos estudiado, hay unidad, somos uno, pero no uniformidad, ya que somos diferentes. Porque todos somos diferentes, ya que Cristo es nuestro punto en común. Y gracias a Dios somos un cuerpo en Cristo. Eso es lo que nosotros debemos entender de estos versículos. Después en los últimos versículos, que aquí tenía algo anotado. En los versículos 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí vemos una exhortación para usar los dones de Dios que nos ha dado a los que somos miembros de la iglesia. Nosotros debemos reconocer de que cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia de Cristo, todos tenemos un don. A lo mejor, como dije anteriormente, no son todos iguales, pero debemos reconocer ese don. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí especial para que yo utilice para atraer, para glorificarlo a Él y así poder que lleguen más personas para que esta familia vaya creciendo? Y la diferencia y distribución de los dones debido a la gracia que nos ha sido dada. Los dones espirituales no se dan por el mérito de que hacemos cada uno de nosotros, sino que es Dios que elige darnos ese don. Nosotros no, porque a lo mejor yo me voy a poner a predicar todos los domingos, a dar sermones, o de lunes a domingo, yo voy a tener el don de predicación. A lo mejor no lo voy a tener nunca, pero eso es porque Dios elige a quién darle según qué don también. Él elige el don y a quién. Es así porque nosotros debemos tratar de identificar cuál es nuestro don. Y cuando lo tengamos identificado, darle duro a ese don. Si es de servir, servimos. Si es de predicar, predicamos. Y es así. La cosa es usarlo. Por algo Dios nos ha dado. Por algo Dios confió en nosotros, en ese don, y nos entregó ese don. Porque sabe que nosotros somos capaces de hacerlo. Sabe que somos capaces de realizarlo. Sabe que lo vamos a hacer de la mejor forma. No lo vamos a hacer con soberbia, sino con humildad. Los dones espirituales son dados a la discreción del Espíritu Santo, y eso en 1 Corintios lo dice, en el capítulo 12, versículo 1, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Nos dice que Él se preocupa de darnos dones a cada uno de nosotros, como Él quiera. Después del versículo 9 hacia el 21, ese le va a quedar como tarea para la casa. Y ahí podemos ver
en resumen, del versículo 9 al 21, podemos ver una serie de instrucciones para vivir entre los cristianos, cómo vivir nosotros. Nos llama Pablo a vivir en el amor y todo eso. Pero eso, ojalá lo puedan leer, lo puedan analizar, y si en algún momento lo podamos conversar, lo conversamos. Pero en sí, del 9 al 21, habla de eso, de cómo debemos vivir nosotros entre nosotros como cuerpo. Los primeros versículos que veímos del 1 al 8 es cómo debo vivir yo, cómo debe vivir Miguel, Narda, Charlie, la Eddie, Alexi, cómo debe la Carlita, cómo debemos vivir de forma individual para agradar a Dios. Eso es lo que debemos entender. Así que ojalá se queden con lo que significa servir a Dios, y siempre dándole la prioridad que Él quiere de nosotros. Sabemos que la primera prioridad la tiene Dios, después viene la familia, los hermanos. Nosotros nos podemos saltar esa jerarquía, no podemos, a lo mejor yo puedo decir, si es que mi hermano necesita tal cosa, claro, yo de cierta forma no podría ayudarlo si tengo alguna necesidad acá en mi casa. Yo no puedo a lo mejor estar apoyando de cierta forma a un hermano o un hermano que lo necesite, sabiendo que esa necesidad a lo mejor la está necesitando mi propia familia. Por eso las prioridades siempre va a ser Dios, nuestra familia, nuestros hermanos. Y es así como nosotros deberíamos trabajar siempre. Nosotros no podemos demostrarle el amor a nuestros hermanos si ese amor no lo tengo en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Y es así como nosotros deberíamos vernos. Si nosotros tuviéramos necesidad como iglesia, difícilmente podemos estar ayudando a otra congregación sabiendo que esa necesidad la tenemos nosotros acá como congregación. Difícilmente yo puedo mostrar amor para afuera si adentro no lo tengo. O sea, a alguien le estoy mintiendo a las personas que están afuera, que yo soy amoroso, siendo que a mi misma familia no lo estoy haciendo. Y esto, los primeros versículos del 1 al 8, nos enseña todas esas cosas, nos enseña las prioridades, los deberes que tenemos con Dios, nos nos exhorta a servirle a Dios de forma individual. Como le decía, del 9 hacia adelante es de forma grupal, es de forma como cuerpo. En el día a día, ¿cómo lo hacemos en el día a día? Y hay preguntas que nosotros siempre nos deberíamos estar haciendo. ¿Estoy cumpliendo con mis deberes? ¿El don que se me ha dado, lo estoy usando para glorificar a Dios? Y podemos ver el ejemplo de Pablo, que siempre estaba sirviendo a Dios y reconociéndose como un siervo. Y espero en Dios que podamos entender el verdadero significado de servir a Dios y entregándonos como un sacrificio vivo a este mundo lleno de tinieblas. Así que, hermanos, los invito a que estén reflexionando durante la semana, bueno, y siempre en eso. Al final nosotros aceptamos llegar a esta familia, y eso significa también que tenemos deberes primeramente con Dios y con los hermanos después más adelante. Pero debemos estar conscientes de eso, del proceso que debemos tener. Empezamos a santificarnos y ojalá lleguemos a consagrarnos. Ya cuando estemos completos con la santificación. Eso es un trabajo duro, no es una cosa de un día para otro, y yo creo que al final nadie puede decir yo me consagré, pero tenemos que luchar con
con eso para llegar a la consagración. Algún día, ojalá Dios quiera, podamos llegar a ese nivel de consagración, de rebosarnos en Dios y ser el reflejo primeramente para nuestra familia y para nuestros hermanos. Así que eso, hermano, ese es el mensaje que yo les quería entregar hoy día y reflexionemos y estemos siempre gozosos de la familia que somos y a quien le servimos. Eso es, mis hermanos. Muchas Amén. gracias, hermano Miguel. Gracias, hermanos.